Una dosis de energía y economía sin política. Contratos de privados de exploración y producción. Hoy que recientemente acaban de salir los nuevos reglamentos de la ley del sector de hidrocarburos, hemos visto los siguientes cambios que pudieran afectar sobre todo al mercado de exploración y producción. ¿Qué es lo que encontramos? Es que de los 103 contratos privados de exploración y producción, algunos de ellos podrían iniciarles un proceso de recesión administrativa que está contemplados esta nueva forma dentro del reglamento actualizado en días pasados que fue emitido el día 3 de octubre. Asimismo, el nuevo reglamento de la ley de hidrocarburos permitirá esta medida como la posibilidad de migrar a una modalidad mixta junto con Pemex. Esto, las compañías que tienen los contratos deben de estar evaluando cuáles de ellas cumplen de acuerdo al nuevo reglamento y sobre todo, si es un dado caso, le pueden iniciar una cuestión administrativa y vamos a explicar de la siguiente forma cómo puede ser esas formas que puedan llegar. No quiere indicar que con esto así sería, si no existe la posibilidad y dependerá mucho, sobre todo, de la Secretaría de Energía y sobre todo de Pemex en el dado caso. Primero, existe la figura de la recesión administrativa que está en el nuevo reglamento, el cual se va a basar, esta recesión administrativa se iniciará la misma siempre que si no cumplió con el plan de exploración o el desarrollo para la extracción o programas en el área contractual. Es decir, se va a hacer una evaluación de ciertos contratos y se va a evaluar si estos han cumplido con todo lo del plan de exploración, en el dado caso que sea una asignación de este tipo, un contrato de este tipo, perdón, o que sea un campo de desarrollo. Si en el dado caso no llegan a cumplir, tendremos las siguientes figuras que pudieran pasar. Si cumplen y ya han cumplido con el plan de exploración o el desarrollo dependiendo del contrato, continuará operando el privado bajo los nuevos reglamentos. Si en el dado caso se observa que no cumple, este se regresaría a una asignación a Pemex y podría pasar a ser de la siguiente forma. Podría convertirse en un desarrollo propio. En caso de tener presupuesto, esto podría tomarlo Pemex, este contrato que está vigente con un privado, y Pemex tomaría este campo siempre y cuando esté contemplado el dinero dentro del presupuesto. Pero ya hemos visto que para el 2026 no tiene mucho presupuesto Pemex, a aras de que en este año no se discretizó y no se dio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en qué campos se iba a asignar el dinero asignado a Pemex. Después de 25 años, no sabemos el dinero en qué campo se va a ser asignado. Esto no creo que sea lo mejor o lo más ideal en base para que Pemex pueda migrar al desarrollo propio. Lo que sí puede migrar al desarrollo propio siempre haga que contratos de financiamiento de servicios con un privado. Esto vimos el ejemplo de Isache que acaba de firmar la compañía del ingeniero Carlos Slim, y con esto podía Pemex contratar empresas que dieran el servicio y que se hiciera por medio de un financiamiento, dependiendo de la modalidad y dependiendo del desarrollo propio que en su momento dado se haya convertido en una asignación. La otra forma que está contemplado dentro de la regulación es que se inicie un proceso de viabilidad ejecutada, y esto es para ver las mejores condiciones al Estado. Esto es en el sentido que si algunos de los contratos que están hoy en día no están dando una viabilidad y sobre todo una mejor rentabilidad al país, bueno, después de una evaluación técnica, económica y jurídica, se podría hacer y quitar este contrato a la empresa. Esto lo que nos llevaría es de la siguiente forma. Si, no si vemos que no son las que tienen las mejores condiciones el contrato, y esto no afecta después de la evaluación técnica y económica y jurídica, y no es una mejor viabilidad para el Estado quitarle el contrato a la compañía que está actualmente, entonces la compañía continuaría operando el contrato que tiene actualmente. En el caso que se compruebe que no existe una viabilidad y que la evaluación técnica, económica y jurídica del contrato no es la mejor condición para el Estado, entonces esta se regresaría a una asignación a Pemex y que podría pasar a ser ya sea un desarrollo propio o puede ser un desarrollo mixto. El desarrollo mixto es en el caso de contar con el presupuesto requerido
Pemex podría asumir el rol del operador o compartir la responsabilidad con una entidad privada. Esto no lo creo porque pasaría lo mismo que el desarrollo propio y pasar a hacer contratos de financiamiento de servicios no lo vería muy viable en este sentido en función de la habilidad técnica, económica y jurídica del contrato. Lo que sí podía migrar es el contrato mixto, en donde el modelo de contrato mixto, el privado asume la totalidad de la responsabilidad, mientras que Pemex garantiza recibir al menos el 40% del flujo efectivo. Ambas modalidades pueden implementarse con las empresas actualmente titulares del contrato. Entonces, si vemos aquí en el resumen, estas dos formas que están dentro del reglamento, se pueden hacer las evaluaciones, en donde la primera, se puede hacer una recesión administrativa derivado de que el contrato no ha cumplido con los planes de exploración y desarrollo, o se puede hacer un proceso de viabilidad para ver si tiene las mejores condiciones para el estado del contrato como está siendo operado. De estas dos formas, como ya vimos, llegarán a una asignación directas, donde puede pasar un desarrollo propio a un desarrollo mixto, donde para mí el mejor de los casos, en el caso que algunos contratos vigentes que tienen algunas compañías, debería ser un contrato mixto en donde Pemex reciba una participación de las ganancias que se tengan. Y yo creo que va a ser lo más viable que se va a hacer en este sentido. La mayoría de los contratos que están actualmente, y si algunos no cumplen, pasarían bajo la modalidad del contrato mixto y Pemex aseguraría cuando menos el 40% del flujo de efectivo que se tendrá en el contrato mixto en el dado caso que exista una migración del contrato hacia una asignación y este hacia un desarrollo mixto. Esto está sustentado en el artículo 50, en el artículo 58, 59 y 60, 61 del nuevo reglamento, lo que acabo de mencionar, y en el transitorio 25º y 26º en el nuevo reglamento de la ley de hidrocarburos. Lo importante de todo esto es que las compañías privadas deben de sentarse con Pemex, con la Secretaría de Energía y evaluar en el dado caso que algunos de estos contratos pasen a la modalidad de desarrollo propio, desarrollo mixto, para establecer las mejores condiciones para la nación. Lo más importante aquí es que yo creo que la mayoría de los contratos pudieran pasar en el dado caso que no cumplieran con la acción administrativa, en el proceso o el proceso de viabilidad, pasarían, yo creo, a contratos mixtos y Pemex, vuelvo y repito, aseguraría cuando menos el 40% de la utilidad. Gracias, espero que sirva esta información